Buenos días y bienvenidos todos a este curso de la Escuela de Desarrollo Cristiano de la Iglesia Bíblica Torrefuerte, llamado Explorando el Libro de Hechos o Exploremos Hechos. Hasta ahora hemos visto del capítulo 1 hasta el capítulo 14, incluyendo el primer viaje misionero de Pablo. Ahora vamos a entrar en un capítulo muy importante, que es el Concilio de Jerusalén. Bien, como introducción al capítulo 15 del Concilio en Jerusalén, creo que es necesario comentar algo de la carta de Pablo a los Gálatas. Los expertos en esto le dan dos diferentes fechas a cuándo fue escrita. Yo soy de aquellos que pienso que fue escrita antes del Concilio de Jerusalén por varios factores que no tienen que mencionarse en esta clase. La carta de Pablo a los Gálatas describe precisamente la situación que se va a discutir en el Concilio de Jerusalén. Fue dirigida a la provincia de Galacia, que es la zona más o menos del sur en donde Pablo y Bernabé estuvieron involucrados durante su primer viaje misionero, y también en donde se encuentra la ciudad natal de Pablo, Tarso. El viaje para llevar la ofrenda a Jerusalén, descrita en Hechos, el capítulo 11, versículos 29 y 30, el final del capítulo, y después el viaje de regreso al final del capítulo 12, que es el versículo 25, probablemente, en mi opinión, es el viaje que se menciona en Gálatas, el capítulo 2, versículo 1. El primer viaje se menciona en el capítulo 1, y ese fue el viaje cuando Pablo, en aquel entonces Saulo, regresa a Jerusalén, y Bernabé lo introduce y lo presenta con los apóstoles. Este viaje es pasando 14 años. Entonces, cuadra más o menos con las fechas, que son difíciles siempre determinar con mucha precisión. Y dice Gálatas 2.1, después, pasado 14 años, subí otra vez, la primera vez la menciona en el capítulo 1, a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Es la primera vez que vemos a Tito mencionado en relación a Pablo. Y en Gálatas, el capítulo 2, versículo 9, nos dice que le dieron los líderes de Jerusalén a Bernabé y a Pablo, en señal de compañerismo, la diestra, o sea, la mano derecha, para que ellos fueran a los gentiles y los demás, como Pedro, a la circuncisión, a los judíos. Dice capítulo 11 que cuando Pedro vino a Antioquía, aparentemente hubo un viaje de Pedro antes de Hechos 15 y después de Hechos 11, le resistí, dice Pablo, cara a cara porque era de condenar. ¿Y cuál era la situación que tenía que condenar? Dice que antes de que viniesen algunos de parte de Jacobo, uno de los líderes principales de Jerusalén, Pedro comía con los gentiles. Recuerdan la visión que tuvo con Cornelio, en donde Dios decía, no llames algo impuro. Pero después que vinieron ellos, Pedro se retraía, se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Un partido de fariseos creyentes que tenía mucha influencia y aparentemente caía muy fuerte cuando alguien se oponía a ellos. Y Pedro, por temor a lo que ellos iban a decir al verle comer con los gentiles, se apartó de ellos, y Pablo tuvo que confrontar esta hipocresía. Todo esto encaja con Hechos, el capítulo 15. Porque Hechos, el capítulo 15, inicia y termina con una disputa y discusión muy fuerte. La primera disputa y discusión fue entre los dos campos, aquellos que decían que los gentiles tenían que circuncidarse y aquellos que decían que no. Y la segunda disputa y discusión, desafortunadamente, fue entre Pablo y Bernabé. Las causas fueron diferentes, como también la resolución, pero es un capítulo, se siente lleno de tensión. Veamos entonces este capítulo 15, el Concilio de Jerusalén. Tengan sus Biblias abiertas, por favor, porque vamos a estar tocando varios versículos del capítulo 15 en adelante. El Concilio de Jerusalén fue una reunión de líderes. La palabra concilio no aparece en el texto, aunque aparece en el título del párrafo. No está en la Biblia, pero es una palabra que describe lo que sucedió.
una reunión de liderazgo principal de aquellos días que estaba concentrado en las ciudades de Jerusalén y de Antioquía en Siria. Aunque todos los líderes principales eran judíos creyentes en Jesús, representaban diferentes tendencias y filosofías. Los de Jerusalén, el partido fuerte eran los fariseos judíos creyentes y representaban la escuela antigua que demandaba que un gentil se convirtiera en un judío y pasara por ciertos rituales, incluyendo la circuncisión, para ser reconocido como un verdadero creyente, aún ahora dentro de la iglesia. Los de Antioquía en Siria representaban el campo opuesto, que estaban dispuestos a aceptar gentiles como creyentes verdaderos sin tener que ese gentil convertirse en un judío a través del proceso de ser prosélito, ni también cumplir con los ritos y costumbres, las fiestas solemnes y también la circuncisión y también la dieta de los judíos. La razón de este concilio se explica en los primeros 2 versículos. Leamos Hechos 15:1. Dice: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos en Antioquía de Siria, quizás esos de los cuales Pedro tenía miedo: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Les cerraron la puerta, tenían que convertirse en judíos, en el sentido de circuncidarse, guardar la dieta, guardar las fiestas y guardar la ley de Moisés. El versículo 2. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, o sea, hubo un conflicto bastante fuerte allá en Antioquía de Siria entre los judíos creyentes fariseos que venían de Jerusalén y los líderes de Jerusalén, la iglesia, que no estaban acostumbrados a esta filosofía de enseñanza. Entonces se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, subiesen porque tienen que subir en altura, y algunos otros de ellos, algunos de los otros líderes, quizás los que se mencionan en Hechos 13, versículo 1, en 3 más, y posiblemente hasta el mismo Tito que ya mencionamos, a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Los que encabezaron la delegación de líderes enviadas por la iglesia de Antioquía fueron Pablo y Bernabé. Los que recibieron esa delegación fueron los líderes principales de la iglesia en Jerusalén, encabezado por los apóstoles y los ancianos reconocidos de esa iglesia. Los 2 principales nombres mencionados en el capítulo 15 fueron Pedro y Jacobo. Curiosamente, no Juan. Hasta ahora siempre ha sido Pedro y Juan cuando se menciona, cuando hay más de una persona mencionada, como los primeros capítulos de Hechos, pero ahora es Pedro y Jacobo. Jacobo es el medio hermano de Jesús y autor del libro de Santiago. Cómo llegó de Jacobo a Santiago es por la pronunciación del latín, que a través del tiempo se abrevió y salió San Jacobo, se convirtió en Santiago. Juan no es mencionado aquí, aunque sí es mencionado como una de las columnas principales de la iglesia, de acuerdo a Gálatas 2, versículo 9. ¿Cómo llegó Jacobo, el medio hermano de Jesús, a ser un pilar de la iglesia en Jerusalén? Es una historia que no tiene mucho detalle, pero podemos empezar a lo menos que al principio, antes de la muerte y resurrección de Cristo Jesús, él juntamente con sus hermanos, dice Marcos 6:34, se escandalizaban de él, o sea, se apenaban de lo que estaba haciendo Jesús. En Juan 7:5 es más específico y dice, ni aún sus hermanos creían en él. Entonces no había fe en Jesús de parte de sus hermanos, no María guardaba eso en su corazón, pero de parte de sus hermanos. Y creo que la explicación se encuentra en 1 Corintios 15:7, cuando dice que específicamente Jesucristo le apareció a Jacobo, a su medio hermano, y después a todos los apóstoles. Algo cambió después de la resurrección. Entonces, aquí en Hechos 15 notamos la prominencia de este hermano, medio hermano de Jesús, llamado Jacobo, en la iglesia en Jerusalén. Inclusive, Gálatas 2:9, otra vez, eran considerados Jacobo, Cefas, Pedro y Juan como columnas, los pilares de la iglesia en Jerusalén. Parece que todos en Hechos 15, como vamos a ver, esperaban su palabra, porque era una palabra sencilla, bíblica, pero con autoridad. Y como vemos, el sentir de la iglesia
no es circunstancial, sino inducido por la presencia y la dirección espiritual de Jacob. Fue un hombre fuerte para llegar a una resolución pacífica. Estos acontecimientos, ahí en Hechos 15, versículos 1 y 2, señalan la problemática que existió entre la relación entre los judíos y gentiles en general, pero especialmente la problemática entre los judíos creyentes y los gentiles creyentes, que causó problemas una y otra vez en los primeros años de la expansión de la iglesia de Jerusalén hasta lo último de la tierra. En esta transición, la iglesia, que al principio era mayormente judía en sus raíces, eventualmente se convierte en una iglesia principalmente no judía, con la expansión del evangelio y el crecimiento de la iglesia. Y esto lo vemos reflejados en varios lugares, en las epístolas de Pablo especialmente, como por ejemplo Gálatas y Filipenses. Este conflicto y tensión entre los gentiles y judíos creyentes, como siempre había una separación, ahora tenían que ser un solo cuerpo. Y la insistencia de los judíos creyentes de obligar a que los gentiles se convirtieran en judíos para ser incluidos en la salvación era un estorbo, un obstáculo para la paz y el crecimiento de la obra. En Hechos 13, versículos 3 al 6, se presentan las posiciones, inclusive también en el versículo 12. En el versículo 3 dice: ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia de Antioquía, estamos hablando de Pablo y Bernabé, pasaron por Fenicia, donde estaba Cesarea Marítima, y después la provincia de Samaria, contando por todos los lados la conversión de los gentiles que habían experimentado en Antioquía y también el primer viaje misionero, y causaban gran gozo a todos los hermanos, especialmente de esas regiones que no representaban el campo de los judaizantes. Y llegados a Jerusalén, este equipo encomendado desde la iglesia en Antioquía, en Siria, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles de Jerusalén, y refirieron ellos todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Hicieron un reporte de lo que había sucedido en cuanto a la expansión del evangelio, lo que había sucedido en Antioquía y lo que había sucedido en el primer viaje misionero. Pero cuando escucharon esto, algunos de la secta de los fariseos, en el versículo 5, fariseos que habían creído, no fariseos incrédulos, fariseos creyentes, se levantaron estos fariseos en medio de esta reunión y dijeron: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Ahí se expusieron los dos puntos de vista. Y entonces se reunieron los apóstoles y los ancianos al haber escuchado estos dos puntos de vista para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión en privado, viene la declaración de Pedro en los versículos 7 en adelante, Hechos 15. Hay un error ahí en la transparencia que estoy viendo que dice Hechos 13, no, es Hechos 15, 7 al 11. No tenemos el tiempo para examinar con detalle este mensaje, pero aquí hay unos puntos sobresalientes de Pedro. En el versículo 7, Pedro se levantó y dijo: varones hermanos, ustedes saben, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Recuerdan que en el capítulo 11, cuando Pedro regresa de Cesarea Marítima y les cuenta todo acerca de Cornelio, cuando oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios, como que discutían entre ellos, especialmente los de la circuncisión, diciendo a Pedro: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Y Pedro da toda una explicación. Y cuando concluye la explicación y la defensa, que Dios, el Espíritu Santo, le había dirigido esto, entonces callaron, glorificaron a Dios, y de manera que también los gentiles le han dado a Dios arrepentimiento para vida. Estos son Hechos 11, 18. Pero para algunos que estaban ahí, aunque glorificaron a Dios y que le había dado Dios arrepentimiento para vida a los gentiles, para algunos de ellos esto significaba, sí, pero usando el proceso de prosélito para ellos, o sea, la circuncisión. Pedro le había dicho a Cornelio, cuando él llegó a su casa, que él reconocía por lo que había recibido de Dios y por la recepción que tuvieron con Cornelio, sus familiares y amistades reunidos, que Dios no hacía acepción de personas. Dijo:
A mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame yo como un inmundo. Y después añade, ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, cuando reporta esto en el versículo 9, purificando por la fe sus corazones. Entonces le dice a todos los apóstoles, demás apóstoles y a los demás ancianos que él personalmente había sido testigo de que Dios había dicho que no son inmundos ni impuros los gentiles, que pasaron por la misma experiencia, que Dios los incluyó en la promesa de la salvación, igual que nosotros. Ninguna excepción hay, ninguna diferencia. Purificando por la fe Dios sus corazones. En segundo lugar, como punto sobresaliente, Pedro declara en el versículo 10, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? ¿Cómo van a pedir a los gentiles que llevan a cabo toda la ley de Moisés cuando nosotros mismos no pudimos hacerlo? Y además añadimos a eso libros y libros y libros de tradiciones de los fariseos, de los escribas, de los rabinos de siglos, que estamos poniendo arriba de la palabra de Dios. ¿Cómo van a poder con esa carga si nosotros no pudimos? Y en tercer lugar, Pedro añade, creemos que por la gracia del Señor Jesús, en el versículo 11, Hechos 15, 11, creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. O sea que la salvación es igual para judío y para gentil ahora en Cristo Jesús. No hay diferencia entre judío y gentil, hombre y mujer, esclavo o amo. Entonces la reacción en versículo 2, toda la multitud cayó y oyeron ahora que Pedro habló a Bernabé y a Pablo, que contaban cuántas grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Habiendo escuchado todo esto, ahora se para Jacobo. Recuerdan, él parece que representaba el partido de los fariseos, porque vinieron de parte de él, Antioquía. Y les da una palabra ahora de mucha sabiduría para resolver esta tensión. La declaración de Jacobo viene en Hechos 15, versículos 13 al 21. Y se para Jacobo. Y no tenemos tiempo para examinar con detalle todos estos versículos, pero aquí quiero subrayar unos puntos. Se identifica en primer lugar Jacobo con las palabras de Pedro cuando dice en el versículo 14 de Hechos 15, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Entonces se pone ahora del lado de Pedro, quien reconoció que Dios no hace acepción de personas y que los gentiles no tienen que circuncidarse para convertirse en creyentes y para ser salvos. Da dos consejos. El primero se encuentra en el versículo 19. La voy a leer de la Nueva Traducción Viviente, que dice 15, 19. Mi opinión entonces es que no debemos poner obstáculos a los gentiles que se convierten a Dios. Eso es, dejemos que por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús, se salven. No es necesario poner ahí toda la ley de Moisés, la circuncisión, las fiestas solemnes y la dieta de los judíos. No debemos destorbar la obra de Dios. Y el segundo consejo es un poquito más complicado. Aparece en versículos 20 al 21. Dice, al contrario, deberíamos escribirles a las iglesias compuestas mayormente ya por gentiles y decirle que para llevarse bien con los judíos, que eran un poquito más sensibles, se ofendían, ¿no? Tenían convicciones diferentes. Lean Romanos el capítulo 14 si quieren acerca de eso, Romanos 14. Le vamos a mandar una carta y vamos a pedir que para llevarse mejor los gentiles con los judíos, se abstengan de comer alimentos ofrecidos a ídolos. Le molestaba mucho a los judíos, a los gentiles no. Se abstengan de inmoralidad sexual. Recuerden, el mundo gentil era un mundo inmoral. No tenían las costumbres y las leyes de los judíos, ni la moral. De comer carne de animales estrangulados, en vez de cortado la yugular para que salga la sangre, y de consumir sangre por no ofender a los judíos. Pues esas leyes de Moisés se han predicado todos los días de descanso en las sinagogas judías de cada ciudad durante muchas generaciones, y ahí se estaba predicando el evangelio por Pablo y Bernabé cuando llegaban a nuevas ciudades los sábados, iban directamente a la sinagoga. Entonces, para guardar la paz, se mandó una carta pidiendo esas tres cosas. En el capítulo 15, 22 a 29, ahí tenemos la decisión del concilio. Jacobo
propone esto, y tanta fue la influencia del testimonio de Pablo y Bernabé, junto con las palabras de Pedro y las últimas de Jacobo, que fue derrotado la posición oficial de los judaizantes, los fariseos creyentes en Jesús, de que los gentiles se tenían que circuncidar y obedecer toda la ley de Moisés para ser salvos y ser reconocidos como creyentes. Y escribieron en Hechos 15:22, describe la decisión de la iglesia en Jerusalén. Entonces en Hechos 15:22, los apóstoles y los ancianos, de común acuerdo con toda la iglesia, decidieron escoger a algunos de ellos y enviarlos ahora de regreso, acompañando a Bernabé y Pablo a Antioquía. Entonces escogieron a uno llamado Judas. No es Judas Iscariote, ni es Judas el apóstol, ni es Judas el medio hermano de Jesús, llamado Barsabás, y a Silas, que tenía buena reputación entre los hermanos en la iglesia de Jerusalén. Los mandaron para representar la iglesia en Jerusalén, juntamente con Pablo y Bernabé y la delegación que los acompañó. La carta en sí resume los dos consejos prácticos y sabios de Jacobo. Lo leemos en el versículo 28 de Hechos 15. Nos pareció bien al Espíritu Santo, otra vez recuerdan que este libro debe tener el título Los Hechos del Espíritu Santo, y a nosotros no imponerles ninguna carga adicional aparte de los siguientes requisitos. O sea, nada de circuncisión, nada de las fiestas solemnes, nada de la dieta y nada, obviamente, de todos los ritos de los judíos. Lo que pedimos es abstenerse de los sacrificados a ídolos, sangre, carne de animales estrangulados y de inmoralidad sexual. Lo mismo, tomaron el consejo literal de Jacobo. Bien harán ustedes si se evitan esas cosas. ¿Cuál fue la reacción de los gentiles? En Hechos 15, versículos 30 al 35, la reacción de los gentiles en Antioquía cuando recibieron estas palabras, la tenemos descrita en el versículo 30 de Hechos 15. Los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo la congregación, entregaron la carta. La carta se lee, y cuando se lee, la iglesia se regocija por la consolación de no tener que obedecer la ley de Moisés y circuncidarse. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, hablaban bien la palabra de Dios, edificaban, exhortaban, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Se quedaron un tiempo en Antioquía de Siria para compartir la palabra y en las regiones alrededor. Dice el versículo 33, 15:33, y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a Jerusalén a aquellos que los habían enviado para dar un reporte de cómo fue recibido la carta. Mas a Silas, o sea, regresó Judas, le pareció bien el quedarse ahí. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía juntamente con Silas, enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. Al final, como dije, el capítulo 15 de Hechos empieza con una disputa y conflicto y termina con otra. Bueno, ya pasamos el conflicto de Jerusalén, ocasionado por la exigencia del partido de los fariseos creyentes de que los creyentes gentiles tenían que circuncidarse y obedecer la ley de Moisés para ser salvos. Esa posición fue rechazada. Pero al final, desafortunadamente, hay una tensión entre Pablo y Bernabé cuando quieren iniciar su segundo viaje misionero. Hechos capítulo 15, versículos 36 a 40. Todo el conflicto gira alrededor de qué hacer con el joven Juan Marcos. Aquel joven que regresó con ellos cuando fueron a llevar una ofrenda a Jerusalén, que era pariente, sobrino de Bernabé, que en el primer viaje misionero abandonó el grupo por razones desconocidas para nosotros, pero como vamos a ver, no razones buenas de acuerdo a la opinión de Pablo. Dice aquí en el versículo 36 de Hechos 15:36. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. O sea, su estrategia va a ser: vamos a regresar por lo que ya está establecido para confirmarlo y después nos extendemos a nuevos lugares. Y Bernabé expresó su deseo de llevar consigo a Juan Marcos, su pariente, el que tenía por nombre Marcos, ¿no? Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia
y no había ido con ellos a las obras. O sea que Pablo no tenía una muy buena opinión de Juan Marcos y las razones que se dieron para que él dejara el primer viaje misionero y no quería arriesgarse a tomarlo otra vez como un compañero de viaje por esas razones. Bernabé tenía otra opinión. Y el versículo 39 dice, y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Gracias a Dios, no en forma permanente. Al final, en el segunda carta de Pablo a Timoteo, ahí se habla de que este hombre es útil, Juan Marcos. O sea que Juan Marcos recuperó su testimonio para ser útil para Pablo y obviamente fue el autor de uno de los evangelios. El resultado positivo, si podríamos decir, de este conflicto es que se hicieron no un viaje misionero, 2 viajes misioneros con 2 equipos diferentes. Desafortunadamente no se pusieron de acuerdo y el resultado negativo fue cierto conflicto y separación y tensión entre Bernabé y Pablo, que también se habían llevado por tanto tiempo y no pudieron ponerse de acuerdo sobre Juan Marcos. Y Pablo dice la palabra de Dios en Hechos 15:40, escogiendo a Silas, recuerden, están en Antioquía, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Parece que la iglesia con estas palabras apoyó más el razonamiento de Pablo en no llevar o no querer llevar a Juan Marcos que el razonamiento de Bernabé, que también podemos entender era su pariente y quería darle una segunda oportunidad. Yo creo que los 2 puntos de vista son, lo podemos decir que son razonables. Pablo no quería que abandonara nuevamente o fallara Juan Marcos, y Bernabé, como pariente, quería darle una segunda oportunidad. Pero no pudieron ponerse de acuerdo, hicieron 2 viajes misioneros. El segundo viaje misionero propiamente inicia en Hechos el capítulo 15, versículo 40, y termina en Hechos 18, versículo 22. En el segundo viaje misionero de Pablo, van, obviamente, con Silas, esta vez ya no va con Bernabé ni con Marcos, parten de Antioquía, ahí en el mapa lo pueden ver, en el lado derecho del mapa, Antioquía, la segunda Antioquía, no la que está en letra mayúscula, sino la que está en letra minúscula. En ese segundo viaje parten de Antioquía y esta vez no van por mar, van por tierra para pasar por el resto de Siria y la provincia de Cilicia, que es en Asia Menor, llegando hacia el sur de Galacia, que es la parte más norte de Asia Menor. Obviamente van otra vez a ciudades conocidas en donde habían estado antes en el primer viaje misionero, como Listra, y ahí es cuando se les une Timoteo. Después atraviesan las regiones de Frigia y Misia, y al parecer el evangelista Lucas, o sea, Lucas, el que escribió el evangelio, el doctor que acompañó hasta lo último a Pablo en todos sus viajes y aún en la cárcel en Roma, parece que se une ahí en Troas al equipo misionero de Pablo y de Silas. Y después cruzan ese pequeño mar entre lo que hoy en día es Grecia y Turquía, y entonces fundan la primera comunidad cristiana europea, en la comunidad de Filipos. Bien, este segundo viaje misionero es en donde Pablo escribe las cartas de primera y segunda de Tesalonicenses desde la ciudad de Corinto. En mi opinión, ya había sido escrita la carta de Pablo a Gálatas desde la ciudad de Antioquía antes del concilio de Jerusalén. Entonces aquí pueden ver el segundo viaje de Pablo en este mapa, de cómo salen de Jerusalén, van a Antioquía, eso es después de Hechos 15, cuando termina el concilio. Están en Antioquía un buen tiempo, no años, pero unas cuantas semanas a meses. En Antioquía, Silas se quedó, y entonces deciden iniciar el segundo viaje misionero cuando se dividen en 2 partes, Bernabé con Juan Marcos y Pablo con Silas, y de Siria pasan por la parte del sur oriente de lo que hoy en día es Turquía, con la intención eventualmente de llegar al norte de Asia Menor o Turquía hoy en día. Pero el mapa muestra que tuvieron que hacer un giro, y después voy a explicar por qué. Se dirigen al oeste hacia Misia, y ahí en Misia querían ir hasta Bitinia, que es la ciudad o la región en el norte del mapa, en la parte superior, pero el espíritu les estorbó
y es cuando van a Troas, el puerto. En Troas es en donde se une con ellos el doctor Lucas, porque cambia ahí la descripción de todo de la tercera persona, o sea, ellos tenían que hacer esto, a nosotros. Entonces se incluye ahora en el viaje misionero y es cuando piensa que el doctor Lucas se une en Troas, cruzan ahí por bote, navegando por mar y llegan ahí al continente europeo, habiendo salido del continente asiático. Bien, primero hacen un viaje de confirmación en este segundo viaje misionero desde Antioquía en Siria hacia la región norte de Siria y la región de Cilicia, en hoy en día Turquía. El versículo 39 dice: Bernabé, tomando Marcos, navegó a Chipre. Si ven en el mapa aquí, ok, regresamos al mapa ahí, Chipre es la isla de donde era Bernabé. Entonces regresa por segunda vez, a esta vez no con Pablo, sino con Bernabé, a Chipre, en el versículo 39 de Hechos 15. Y en el versículo 40 dice: Pablo, escogiendo a Silas, fueron a la región, versículos 41, Siria y Cilicia. En esta ocasión, como dije, no usan un barco, van por tierra a la parte oriental de Asia Menor. De ahí pasan a dos ciudades donde estuvieron ministrando en el primer viaje misionero, la ciudad de Derbe, donde fue apedreado, y la ciudad de Listra, a donde se escaparon después de haber dejado esa multitud a Pablo por muerto. Después de este viaje, hay un viaje de confirmación después de Siria, a Derbe y a Listra, que se describe en Hechos 16, 1 al 5. Dice Hechos 16. Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí hay cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, aunque su padre era griego, de acuerdo al versículo 3. Y tenía tan buen testimonio de los hermanos que estaban en Listra, Iconio, que quiso Pablo que éste fuese con él. Pero todavía por la presión de los judíos en las sinagogas, aún a pesar de la decisión del concilio de Jerusalén, Pablo decidió, por testimonio y para evitar conflicto, circuncidar a este joven llamado Timoteo. La razón fue que su mamá era judía, su papá era griego. Y hasta la fecha, la mujer, la mamá que es israelí, cuenta mucho para que un hijo sea israelí de ciudadanía hasta hoy en día. Entonces, por eso decidió en este caso circuncidarlo, aunque decidió en el caso de Tito y de Silas de no hacerlo. Entonces ven ahí en el mapa, ¿okay?, las regiones ahí en donde estuvo, especialmente con la flecha azul, está marcando la ciudad de Derbe, y un poquito a la izquierda para abajo se ve la ciudad de Listra, ciudades en donde Pablo había estado con Bernabé en el primer viaje misionero. Versículo 4. Y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, o sea, la carta, para que las guardaran. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Entonces, no solamente confirmaban, sino también daban las instrucciones de la carta para que se aclarara una vez y para siempre que un gentil no se tenía que convertir en un judío para ser salvo ni para ser reconocido como un creyente. Y ya habiendo pasado cerca de un año en el sur de Asia Menor, en el primer viaje misionero, ahora pretenden ir al norte, pero por dirección del Espíritu Santo cambian de ruta. Primero veamos cómo cambia la ruta en esta visión del varón de Macedonia. Hechos 16, versículos 6 al 10. En el versículo 6 de Hechos 16 dice: atravesando Frigia y la provincia de Galacia, que ya vimos en el mapa, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. No se da la razón. Ellos querían ir hacia el norte, obviamente, habiendo estado un año en el sur de Asia Menor, querían ir hacia el norte para cubrir el resto de esa parte del continente asiático, pero el Espíritu Santo les habló claramente, no nos dice los detalles, de que no tenían que hacer eso. Entonces se dirigen hacia la costa occidental, y cuando llegaron a Misia, otra vez intentan ir hacia el norte, a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió, se les cerraron las puertas. Y entonces, pasando juntos a Misia, descendieron al puerto de Troas, en donde se junta al equipo misionero el doctor Lucas. Ahí lo pueden ver
en este mapa nuevamente, como querían hacer un giro hacia el norte, tuvieron que ir hacia el occidente, y ahí en Misia querían ir otra vez ahora al nororiente, hacia Bitinia, pero el Espíritu otra vez cerró la puerta, porque quería el Espíritu de Dios que pasaran del continente asiático al continente europeo. Recuerden, ya el continente africano en un sentido tuvo el primer evangelio anunciado por el eunuco de Etiopía. Entonces ya tenemos 3 continentes ahora involucrados. En el versículo 9 se nos dice, capítulo 16, versículo 9, se le mostró a Pablo una visión de noche de un varón macedonio que estaba de pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida, y ahí cambia al plural, o sea, primera persona, procuramos, ya se está incluyendo Lucas, partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos otra vez, llamaba para que les anunciésemos, el plural, primera persona, el evangelio. Ya Lucas se añadió en Troas. Y ahí podemos ver otra vez de cómo van de Troas, y de ahí van a partir navegando por mar al continente europeo, a lo que hoy en día es Grecia. Ahí en Grecia su primer ministerio va a ser en la ciudad llamada Filipos, en Hechos 16, 11 a 40. Y dice en el versículo 11, zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, que es un puerto, y el día siguiente a Neápolis, que van a poner en el mapa, y de ahí a Filipos, que es la primera ciudad, o sea, la ciudad más importante de la provincia de Macedonia. Y todavía hoy en día hay una parte de Macedonia, después que Yugoslavia se partió en varias partes, y una colonia de judíos. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Entonces ven ahí en el mapa cómo van a lo que hoy en día es Grecia y la parte de Macedonia. Arriba de Grecia está esa parte de Macedonia, que era parte antigua de Yugoslavia. 2 eventos importantes sucedieron en Filipos. Primero, la conversión de Lidia, quien abrió las puertas de su casa para el evangelio y la iglesia. Fue la primera convertida, pero era de los judíos. No había sinagoga en esa ciudad, pero se reunían en el río, al borde del río, para orar. Eso se describe en Hechos 16, 13 al 18. Y lo segundo fue el encarcelamiento de Pablo y Silas. Por primera ocasión se menciona que fueron encarcelados. Ya habían sido perseguidos, ya Pablo lo habían dejado por muerto, apedreado, pero todavía no lo habían puesto en una cárcel. Aquí los pusieron en la cárcel, pero que resultó en los primeros convertidos gentiles de Europa. La promesa de salvación del carcelero, cuando pregunta a él, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Pablo responde, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Bueno, de ahí obviamente después de ser librados de la cárcel, porque eran ciudadanos romanos y no podrían haber hecho el proceso que los llevó a la cárcel, los carceleros no eran ciudadanos romanos y tuvieron miedo que Pablo sí lo era, que los iba a acusar de maltrato a las autoridades romanas. Por eso exigió Pablo que públicamente los dejaran en libertad, aunque fue el Espíritu de Dios a través de un terremoto que abrió las puertas de la cárcel, los puso en favor con el carcelero, quien lo llevó a su casa para que compartiera el evangelio, y fueron bautizados ellos, el carcelero y su familia, después de haber creído. Ahora van otro viaje, ya habiendo dejado la cárcel, sale de Filipos hacia el sur. Y dice Hechos 17, versículos 1 al 3. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, otra de esas ciudades importantes, donde había una sinagoga de los judíos. Aquí sí había una comunidad que tenía sinagoga. Recuerden que los requisitos para tener una sinagoga es que hubieran 10 familias encabezadas por varones judíos. Sí, yo sé, poquito sexista, pero tenían que tener 10 varones judíos encabezando sus familias para tener propiamente una sinagoga. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo, por 3 semanas, discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Mesías prometido a Cristo padeciese y resucitase de los muertos. Y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y obviamente usaba todas las profecías mesiánicas para mostrar cómo Jesús las había cumplido. Entonces ya están en la sinagoga ahí,
de la ciudad de Tesalónica. Si ven en el mapa, llegaron a Neápolis, después pasaron a Filipos, y bajando de Filipos de Anfípolis, pasan a Tesalónica, ahí arriba de Berea, Tesalónica. Esto resultó en que algunos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas. Y de los griegos piadosos, gran número. En este caso, no fueron unos cuantos influyentes que se convirtieron, sino griegos de influencia en la ciudad de Tesalónica. Y mujeres nobles, no pocas. Okay, aquí sí, no solamente fueron los judíos que creyeron, gentiles relacionados a los judíos, sino las personas de influencia de la ciudad. Entonces los judíos que no creían ahí en Tesalónica, teniendo celos de lo que había sucedido, porque ni aún ellos habían logrado convertir a estos hombres y mujeres de influencia ahí en Tesalónica, entonces gritaron, alborotaron la ciudad y gritaron: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Y el resultado fue que trataron de arrestar a Pablo, no lo encontraron y arrestaron al que estaba en la casa donde Pablo se hospedaba, a Jasón, que después lo tienen que soltar porque las autoridades romanas no quisieron intervenir en el caso, considerando que eso era un caso religioso. Entonces, obviamente, salen debido a esa persecución de la ciudad y van a la ciudad cercana de Berea. Y ese misterio se describe en Hechos 17, versículos 10 al 15. Dice versículo 10. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, otra vez por miedo de que les iban a dañar. Y ellos, habiendo llegado, otra vez aquí sí hay sinagoga, entraron en la sinagoga de los judíos. Pero estos judíos en la sinagoga eran más nobles, tenían corazón más abierto que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. No lo recibieron automáticamente, nada más porque Pablo dijo que era así, sino compararon las palabras de Pablo con las Escrituras. Dice ahí textualmente en el versículo 11, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. O sea, habiendo escuchado a Pablo, consultaron las Escrituras que hablaban del Mesías para ver si estas profecías mesiánicas sí se habían cumplido en Jesús, como había dicho Pablo. Entonces, estos sí fueron a la palabra de Dios, y es lo que debemos hacer cada vez que escuchamos algo que nos suena raro, en lo cual todavía no ponemos nuestro 100% de confianza. Vayan a las Escrituras y comparan lo que están viendo y escuchando con lo que dice la palabra de Dios. Siempre es un buen consejo y siempre es un buen primer paso para ver si algo es cierto o no. Bueno, ahí pueden ver en este viaje de Pablo ahora cómo va a salir ahora de Berea y se va a dirigir a Atenas. Ahora sí es un viaje mucho más largo, pero ya a lo que es propiamente ya el seno de la cultura de los griegos. Versículo 12. Así que creyeron muchos de ellos como resultado, y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Así, en dos ciudades, en Berea y Tesalónica, muchas mujeres nobles de distinción, de influencia, creyeron. Me imagino que trataron de influir también a sus esposos, pero también muchos hombres creyeron. Y cuando los judíos de Tesalónica, que se habían opuesto tanto por celos a Pablo y a Silas, supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, viajaron hasta Berea los de Tesalónica y también alborotaron a las multitudes, pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, o sea, lo sacaron por barco, por navegación, pero Silas y Timoteo se quedaron ahí ministrando, predicando la palabra de Dios, porque el foco de la persecución era Pablo, de parte de los judíos. Y los que se habían encargado, versículo 15, de conducir a Pablo, lo llevaron a Atenas. Entonces, unos hermanos de Berea llevaron por mar a Pablo a Atenas. Y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. O sea, Pablo dijo, cuando terminen aquí en Berea, por favor, se van a reunir conmigo en Atenas. Y ahí ven Atenas, ahí en la parte izquierda del mapa. Es la ciudad, vamos a decir, centro filosófico
de la cultura de los griegos en aquellos días. Y todavía se pueden ver muchos monumentos históricos o ruinas en esa ciudad. ¿Qué pasa en Atenas? Ese ministerio se describe en los versículos 10 al 15. En este centro filosófico de Grecia, Pablo los esperaba, pero al ver los ídolos, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que empezaba nuevamente a discutir con los judíos en la sinagoga. Dice ahí en versículo 17, los judíos y piadosos, y también en la plaza, había una plaza en donde también había mucha discusión, y en el Areópago, cada día con los que concurrían. El Areópago, que se menciona después, era el lugar de liderazgo, era el concilio gobernante de Atenas, en donde se reunían para tomar decisiones. Y cuando dio una mensaje que no tenemos el tiempo de ver, pero la conclusión en el versículo 32, que cuando oyeron lo de la resurrección, los filósofos, epicureos y todos los demás, se burlaban, y otros decían, ya te vamos a escuchar en otra vez, porque sí, les gustaba discutir, dialogar sobre nuevas cosas, estaban interesados en escuchar esta nueva filosofía de Pablo, decían ellos, pero cuando llega la resurrección, les cerraron la puerta. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Pero no fue en balde toda esta conversación y todo este mensaje a los filósofos del mercado. Y dice, versículo 34, más algunos creyeron y empezaron a juntarse con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita. Significa que era parte de la corte oficial gobernante de la ciudad de Atenas. Y también una mujer llamada Dámiris, no se menciona mucho acerca de ella, pero aparentemente era de influencia con otros de ellos. O sea, no hubo gran conversión, pero hubo conversiones claves. Y estamos viendo continuamente a través de este viaje en Europa, en Tesalónica, también en Berea y ahora en Atenas, que continuamente estaban conviviéndose personas de influencia, aunque no muchas, pero sí de influencia, que obviamente podían ayudar la causa al abrirse ellos y públicamente decir que somos creyentes, al poner sus casas o propiedades al uso de la iglesia, impulsó mucho esto, el evangelio. De ahí, de la ciudad de Atenas, no por persecución, sino por la frustración de los filósofos, pasa a Corinto, que no es la ciudad filosófica, es la ciudad comercial de esa región, y también una de las ciudades más inmorales de toda esa región, en Hechos 17, versículos 10 al 15. Por eso tiene tantos problemas la iglesia en Corinto, y se dirige Pablo en 2 cartas a ellos para dirigirse a esos problemas. Dice versículo 1 del capítulo 18. Después de esas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Ahí lo pueden ver en el mapa nuevamente. Cruza un pequeño mar y se va a Corinto, ahí en el lado occidental o el lado izquierdo del mapa. Y ahí halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, en el versículo 2, recién venido de Italia con su esposa Priscila, por cuanto Claudio, el emperador romano, había mandado a que todos los judíos saliesen de Roma, los expulsó. Y fue a ellos, y como eran del mismo oficio de hacer tiendas, se quedó con ellos. Trabajaban juntos, parece que ya el dinero de Pablo se había acabado, y él estaba dispuesto a trabajar con su oficio. Pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Era su estrategia para sostenerse cuando no había dinero, ofrendas de parte de los creyentes y las iglesias. Y en el versículo 4, como era costumbre, otra vez discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos simpatizantes. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, por fin saliendo de Berea, los alcanzaron no en Atenas, sino en Macedonia, Pablo ya estaba entregado por entero, o sea, ya no estaba haciendo tiendas, a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Dios proveó por él a través de los creyentes que dieron una forma generosa, y también algunos en sacrificio, para que Pablo pudiera dedicarse todo el tiempo a la predicación y la enseñanza de la palabra. Pero oponiéndose y blasfemando estos, ahora sí tuvo oposición de la sinagoga, los judíos, les dijo a los judíos de la sinagoga, sacudiéndose los vestidos, señal de luto, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, versículo 6,
yo, limpio de conciencia, desde ahora me iré a los gentiles. Ya no los voy a considerar mucho a ustedes porque no quieren recibir la palabra de Dios. Versículo 7 de Hechos 18. Y saliendo de ahí, curiosamente, imagínense cómo se habrán sentido los judíos, se fue a la casa de uno llamado Justo, descrito como un temeroso de Dios, o sea, un gentil, temeroso de Dios como Cornelio lo fue, la cual estaba junto a la sinagoga. Se fue a la casa de al lado para estar predicando, enseñando. Esos se hubieran puesto los judíos furiosos. Y segundo, Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Imagínate el odio, el furor de los judíos. No solamente estaban al lado predicando el mensaje, sino el presidente, el principal de la sinagoga, también creyó y se va con Pablo. Y muchos de los corintios, ahora gentiles, oyendo, creían y eran bautizados. Imagina la tensión ahí. En el versículo 9 le dice Dios algo muy curioso a Pablo. No temas, sino habla y no calles, a pesar de esta oposición. Porque yo estoy contigo. Esto fue en una visión. Y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque dice Dios a Pablo, tengo mucho pueblo en esta ciudad. En Hechos 18, versículo 10. Y como resultado, en el versículo 11 de Hechos, se detuvo ahí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Durante este tiempo escribe las 2 cartas de primera y segunda a los tesalonicenses. Entonces, ahora terminamos con el viaje de regreso a Antioquía, que se describe en Hechos 18, 10 al 15. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días ahí, después se despidió de los hermanos, navegó a Siria. Y con él Priscila, Aquila, probablemente, habiéndose rapado la cabeza en Kencrea, es un puerto, porque tenía hecho un voto que va a cumplir en Jerusalén, y llega a Éfeso, no para ministrar, pero deja ahí a Priscila y Aquila, los deja en Éfeso, y entrando en la sinagoga empieza a discutir con los judíos, los cuales en esta ocasión le rogaron que se quedase con ellos por más tiempo, pero no accedió porque tenía que llegar a Jerusalén para cumplir con este voto. Por eso se rapó la cabeza. Y ahí notan que no nota el viaje de Corintio a Éfeso, pero de Éfeso otra vez sale por una navegación por mar, no regresa por tierra, a Jerusalén, y de Jerusalén, después de cumplir el voto, regresa a Antioquía. Versículo 21 dice, se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, y lo cumplió, si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso, y cuando llegó a Cesarea Marítima, de ahí sube a la iglesia en Jerusalén, y luego descendió en Antioquía de Siria. Ahí lo pueden ver en el mapa nuevamente. Llegan a Jerusalén y sube, bueno, en el mapa sube, pero desciende en altura, Antioquía de Siria. Se calcula que este segundo viaje misionero duró un poquito más de 3 años, año y medio en Corinto, a comparación del primer viaje misionero que duró aproximadamente 1 año, pero fue mucho más corto en distancias recorridas. Mientras Pablo iba rumbo a Antioquía, la pareja de Aquila y Priscila, que es una pareja de ministerio, estuvieron en Éfeso con un ministerio que vamos a mencionar la próxima semana. Eventualmente tendrían una casa iglesia en la ciudad de Roma, que se menciona en Romanos el capítulo 16. Entonces ahí regresan a Antioquía de Siria y dan su reporte como acostumbran. Entonces ahí termina el segundo viaje misionero. Bien, seguimos explorando el libro de Hechos la próxima semana con nuestra última lección, en donde vamos a examinar el tercer viaje de Pablo, misionero, y el último viaje de Pablo, descrito en el libro de Hechos, en donde es llevado a la cárcel en Roma. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Que tengan un excelente día.